Estimada comunidad ITMA, nos mantenemos durante esta semana, en la semana ITMA Skill, en este proceso de intercambio de conocimientos que se está dando desde las diferentes carreras de nuestra institución, en donde nuestros docentes han ido seleccionando temáticas de interés, temáticas de investigación personal, temáticas, ¿no es cierto?, que se tratan en los estudiantes dentro de las mismas carreras para ser socializadas con la comunidad y también para ir aumentando nuestro acervo cultural, para ir intercambiando información. En esta oportunidad contamos con nuestra profesora Ignacia Riquelme. Ella es médico veterinaria y diplomada en enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes. Bajo la charla esta vez de diafanización de estructuras macroscópicas como técnica histológica. Así que, como todas las charlas que han estado, ¿no es cierto?, desarrollándose durante este ciclo de demostraciones y de presentaciones, vamos a aprender, vamos a conocer. Esta es una charla científica, por supuesto, es el tono que tiene, y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra profesora Ignacia, y el micrófono suyo para que parta con la presentación. Muchas gracias por la invitación. Antes de partir, me gustaría decir que durante la presentación van a haber algunas imágenes que pueden ser un poco fuertes quizás para el público. Son del mismo tono que aparecen acá en la portada, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Como bien dijo Cristian, es la diafanización de estructuras macroscópicas. Esta es una técnica histológica que nosotros vamos a ir abordando y les voy a ir explicando de qué se trata, con qué tipo de individuo se realiza, para que vayan conociendo un poco más de esta forma de educación, porque la diafanización se utiliza principalmente como un recurso educativo e investigativo. Vamos a partir, ¿cierto?, con los conceptos generales para entender un poco lo que es la diafanización y qué son las estructuras macroscópicas. Para comprender esta información tenemos que tener claro que existe una disciplina, que existe una ciencia que se llama histología, y esta ciencia, esta disciplina, lo que hace es estudiar los tejidos y las células, los órganos y los huesos. Entonces, ¿qué hace la histología? Básicamente es que estudia los distintos tipos de tejidos que existen en los organismos, los distintos tipos de células que existen en los organismos, y a su vez que forman los distintos tejidos y órganos. ¿Ya? ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células especializadas que cumplen una función similar, como por ejemplo el tejido de la sangre, el tejido sanguíneo. La sangre es un tejido líquido. El tejido cardiovascular, los componentes, ¿cierto?, del sistema cardiovascular, las venas, las arterias, las vénulas, las arteriolas, el corazón, las células que forman parte del corazón, los distintos tejidos que forman parte del corazón. El tejido nervioso, ¿cierto?, el cerebro, el encéfalo, los nervios periféricos, las neuronas, las células estemo, células madre, las células especializadas que hay alrededor y dentro de todos los organismos. Los distintos órganos, ¿cierto? Y una de las cosas que hace específicamente la diafanización es la preservación y la muestra de ciertos tejidos especializados, como el tejido óseo o los huesos y el tejido cartilaginoso o el cartílago. Entonces, básicamente, esto es una disciplina, una ciencia que se dedica al estudio, a la investigación de los componentes propios de un organismo, pero en relación a los tejidos, a las células y a los órganos que exhiben. Todos los tejidos, todos los órganos están compuestos de células que pueden estar en el otro, ¿cierto? Células que son comunes, pero también tienen células especializadas. Pongamos un ejemplo. En el caso del tejido sanguíneo vamos a tener los glóbulos rojos o eritrocitos, vamos a tener a los leucocitos, ¿cierto? En los que entran los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los distintos tipos de linfocitos, las natural killer. Y además, aparte de estudiar esas células especializadas que nombré recién, vamos a estudiar, por ejemplo, cuál es el tejido que compone una vena, cuál es el tejido que compone una arteria. Entonces, es una ciencia que es bastante compleja, es una ciencia que es muy interesante y que además nos permite conocer los distintos elementos que conforman a un ser vivo. Eso básicamente es la histología, y quise plantearla en base a un mapa conceptual para que fuera como más
directo, ¿cierto? Ya que además no es el foco de la presentación, pero es importante que lo conozcan. Ahora, ¿cuáles son los tejidos animales? ¿Qué es lo que vamos a abordar en la diafanización? Es básicamente se va a dividir en epitelios, que son los tejidos de revestimiento o más superficiales. Pueden ser simples o estratificados. Simples que son solamente una capa y estratificados que tienen varias capas celulares. También están las glándulas. Los tejidos conectivos que son especializados, por ejemplo, como el sanguíneo, el adiposo, el muscular, el óseo, el cartilaginoso y el nervioso. ¿Qué permite preservar y estudiar la diafanización? Principalmente cartilaginoso y óseo. ¿Ya? También existe otro tipo de tejido conectivo que es el propiamente dicho. En ese no lo vamos a abordar hoy día porque finalmente lo que nos interesa es conocer de óseo y cartilaginoso, pero por medio de la diafanización. ¿Y qué es básicamente la diafanización? Teniendo claro, ¿cierto?, qué es la histología, cuáles son los tejidos animales que existen y cuál es el objetivo principal de la diafanización, que es básicamente preservar tejido óseo y cartilaginoso, vamos a ver las técnicas histológicas. Entonces, tenemos una disciplina, tenemos una ciencia que estudia los distintos tejidos que mencioné recién, pero lo estudia de manera diferente. ¿Ya? Lo puedo hacer a través de tinciones, o sea, el que yo utilice un colorante o varios colorantes para poder ver las células que están presentes en ese tejido. Puedo hacer un montaje, puedo hacer placas histológicas para verlas al microscopio. Puedo hacer la osteotecnia, que eso se ve un poco más en anatomía y que es cuando se arman los esqueletos, que quizás muchos de ustedes lo han visto en CTS. Y la diafanización, que es la técnica en la que nos vamos a centrar hoy día, que lo que hace es básicamente preservar, mantener, visualizar, ¿cierto?, tejido óseo y tejido cartilaginoso. ¿De qué? De distintas especies animales. Entonces, básicamente lo que hace la diafanización es la preservación, la mantención y la investigación, pero de específicamente dos tipos de tejido especializado, que son el tejido óseo, que forma el hueso, y el tejido cartilaginoso, que forma el cartílago. Y que los dos forman parte de lo que nosotros vamos a conocer como el sistema locomotor. ¿Cuál es la finalidad de la diafanización? Principalmente el mantener, preservar muestras, ¿cierto? En este caso se preservan organismos completos. Quiero así ser objetiva y decirles que esos organismos que se preservan son organismos que han fallecido muchas veces durante su formación o su etapa fetal o embrionaria, son seres vivos que por alguna razón dejaron de desarrollarse, ya sea in útero o dentro de un huevo, porque también se diafanizan aves. Como esos individuos fallecen, ¿cierto?, in útero dentro del huevo, no continúan su ciclo de vida, se toman, ¿cierto?, se diafanizan, se mantienen, ¿cierto?, se preservan y se utilizan mucho como elementos educativos. ¿Para qué? Para que los estudiantes y las personas puedan conocer el desarrollo embrionario, el desarrollo fetal de las distintas especies animales. Lo que más se diafaniza son los estadios embrionarios. Entonces uno puede ver la formación, la osificación de esos individuos, la formación del colágeno y, ¿cierto?, cómo van evolucionando a medida que se van desarrollando in útero, ¿cierto?, dentro del huevo. Entonces, la función principal es educativa, ya sea a la población general, como educación medioambiental, o a la población especializada, alumnos de medicina veterinaria, de técnico en veterinaria. ¿Para qué? Para que favorezca su proceso educativo. Y también en ciertas condiciones particulares se pueden coleccionar, pero esas son colecciones especializadas, que generalmente los usan más que nada los profesores, que tienen sus propios individuos diafanizados y los llevan a las clases para los alumnos, pero que forman parte como de la colección propia del profesor y no de la institución, ¿ya? Entonces, se pueden coleccionar desde el punto de vista de la institución, pero también puede ser el profesor el que los tenga y que él los movilice a las distintas casas educativas en las que trabaja. Entonces, ¿qué es básicamente la diafanización? Es una técnica de conservación que se basa en que se despigmenta o se aclaran ciertos tejidos para poder describir, por ejemplo, el desarrollo embrionario, describir el desarrollo o la finalización, ¿cierto?, de esos tejidos especializados que mencioné, que son hueso y cartílago, y también para describir la osificación, o sea, el proceso por el cual se forma un hueso. Hay dos procesos distintos de osificación, uno en el que se parte desde un molde de cartílago y otro en que se hace estrictamente en base a
formación ósea. Entonces, esta diafanización nos va a permitir la descripción, la visualización de estos dos tejidos especializados. ¿Qué más es importante tener en claro de la diafanización? Es que cuando yo hablo de despigmentación o aclaración, no es que se despigmente o se aclare el tejido óseo o el cartilaginoso, son los otros tejidos, como la piel, como el músculo, lo que se transparenta para que se pueda ver a través de otro color los tejidos que yo mencioné recién, tejido óseo y cartilaginoso. ¿Para qué nos sirve la diafanización o por qué es importante la diafanización de estructuras? Es básicamente el que nos va a generar biomodelos de vertebrados, ¿ya? O sea, nos va a generar modelos histológicos de los vertebrados. Vamos a poder ver cada uno de esos huesos y la forma que tienen esos huesos o ese cartílago. Para realizar estudios embriológicos, o sea, para describir, ¿cierto? Para investigar el desarrollo fetal y embrionario de las distintas especies. ¿Ya? Muchos de nosotros quizás hemos visto algunos documentales, como por ejemplo en el vientre materno, en el que se describe de manera computacional el desarrollo embrionario y fetal de las especies. ¿Cómo se logra eso? Bueno, una de las formas de lograrlo es a través de la diafanización. Y bueno, también se hace para la estandarización, para generar un estándar, ¿cierto? En el estudio de malformaciones. Si yo conozco cómo es normalmente el tejido cartilaginoso, cómo es normalmente el tejido óseo, yo puedo eventualmente identificar rápidamente, velozmente, cuando hay una malformación, ¿cierto? O hay una alteración en alguno de estos dos tejidos. Entonces, de cierta manera nos va a permitir generar modelos o biomodelos de vertebrados para diversos estudios, como por ejemplo el desarrollo fetal y el desarrollo embrionario, pero también me va a permitir el que si el individuo conoce cómo es normalmente ese tejido, va a poder identificar rápidamente cuando haya alguna alteración en esos dos tejidos que yo menciono repetitivamente para que recuerden, ¿cierto?, cuáles son los tejidos que principalmente se diafanizan. También se puede hacer la comparación anatómica entre distintas especies, ¿ya? Entre especies que son muy diferentes, como por ejemplo algunos mamíferos y aves, o diferencias intraespecíficas entre mamíferos, ¿cierto? Como por ejemplo podríamos diafanizar desarrollo embrionario o fetal de leones o de tigre y ver las diferencias que pudieran existir desde el punto de vista anatómico, ¿ya? Eso es básicamente lo que ocurre en la diafanización y por qué tiene una importancia a nivel educativo y a nivel investigativo, porque podemos hacer estas comparaciones anatómicas entre especies distintas. Y además tenemos que tener claro que el desarrollo embrionario y fetal varía entre las distintas especies. Pensemos que hay ciertas especies que tienen gestaciones de hasta 11 meses, de 24 meses, de 36 meses, entonces uno puede en ese periodo de tiempo ver cuáles son los cambios que van ocurriendo y por qué demoraría tanto esa gestación, porque en comparación tenemos otras que duran, por ejemplo, 1 mes o 2 meses. Entonces, el desarrollo embrionario y fetal en tiempo es diferente también. ¿Cuál es el fundamento de la diafanización? Bueno, primero se tiene que fijar la muestra en formol o formaldehído. Se despigmenta, o sea, se pierde la coloración o se transparenta con hidróxido de potasio. Y se tincionan los tejidos mineralizados, como por ejemplo el tejido óseo y el cartilaginoso. Para los huesos se usa una tinción especial que se llama rojo de alizarina y para el cartílago se usa principalmente azul de alciano. Luego de todo este procedimiento, ¿cierto?, de la fijación, de la despigmentación, de la aplicación de los colorantes, ese individuo se va a conservar en una mezcla de glicerina y alcohol. Nosotros vamos a necesitar conservar ese tejido para que no pierda, ¿cierto?, sus propiedades organolépticas, o sea, que no tenga el proceso de descomposición. Y por eso se mantienen por años, décadas, en el estado de diafanización. Acá les dejamos, ¿cierto?, una pequeña descripción, ¿cierto?, de los distintos pasos. Primero está la fijación con un formaldehído al 4% por 7 días. El proceso de deshidratación, en que se inmersiona en alcohol etílico o isopropílico. Se usa una dilución al 70%.
y debe durar 4 días. Después ocurre esta despigmentación o el blanqueamiento en que se dejan hidróxido de potasio o KOH y finalmente la conservación final en que se sella, ¿cierto? Se sella la muestra al sumergirla en glicerina y se deja generalmente en una caja acrílica o también se puede dejar en un frasco transparente. Esta diapositiva también la realizó esta estudiante, ¿cierto? Ya titulada de técnico en veterinaria, que es Vania Castañeda. ¿Cuáles son las ventajas de realizar la diafanización? Principalmente el que para la diafanización yo no tengo que remover, no tengo que extraer ningún órgano, no tengo que cortar ningún tejido, no tengo que seccionar ese espécimen, no debo hacer nada más que lo que mencioné anteriormente para generar la despigmentación del tejido y que me permita ver los órganos internos. Entonces, no se extraen, no es necesario extraer necesariamente órganos, lo que generalmente se extrae, por ejemplo, el cerebro y algunos otros, pero no se cortan los tejidos, no se modifica, ¿cierto?, el espécimen, no se daña ese espécimen, no se daña ese embrión, no se daña ese feto, y se utiliza la técnica de refracción, que si ustedes recuerdan es a través de la luz. ¿Para qué? Para que se pueda visualizar las estructuras que yo deseo ver, que es básicamente tejido cartilaginoso y tejido óseo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los propósitos de esta técnica o de esta diafanización? Hay propósitos médicos, como por ejemplo el conocer la fisiología propia de las distintas especies animales. También el que si yo conozco esa fisiología propia, si yo conozco lo que es normal, puedo también detectar rápidamente una alteración y puedo incluso diafanizar esa alteración para poder describirla visualmente o para poder mostrársela a los distintos participantes, ¿ya? También podría, por ejemplo, diafanizar malformaciones congénitas para que se puedan ver, ¿cierto?, las diferencias o hacer la comparación entre lo que sería fisiológico o normal, mientras podemos también ver aquello que está alterado o malformado. También tiene un propósito educativo a través de la generación de conocimiento, la aplicación de la técnica, o sea, realizar la técnica, conocer la técnica, poder realizar estos modelos y también tiene como objetivo el ser una herramienta descriptiva, o sea, el que yo pueda describir ese sistema, ¿cierto? O la osificación a un otro, ya sea para enseñarle, ¿cierto? Ya sea para que lo conozca, o bien para describirlo desde el punto de vista investigativo. Entonces también se va a desglosar dentro de esta técnica el fin investigativo, que puede ser, por ejemplo, describir el tejido óseo y cartilaginoso de una especie que todavía no se realizaba, ¿cierto? La identificación de los componentes óseos y cartilaginosos de las diferentes especies y claramente, bueno, su preservación en el tiempo, la diafanización dura décadas intacta, ¿cierto? Porque se va a fijar en lo que yo mencioné anteriormente, entonces no es necesario diafanizar en exceso tampoco, porque lo puedo preservar, ¿ya? Y lo que generalmente se hace son unas suertes de líneas de tiempo del desarrollo, ¿cierto?, embrionario y fetal, para que se puedan ver, ¿cierto?, cómo va evolucionando el individuo, que es básicamente la foto que puse al principio, me voy a devolver, perdónenme, pero lo que ustedes ven acá, en esta imagen, es básicamente esta línea de tiempo de la especie. Entonces pueden ver el desarrollo del individuo en distintas etapas de su gestación. Avanzar. Acá vemos las imágenes que yo le había comentado anteriormente. Se pueden diafinizar distintas especies de animales como rayas, en lo que se ve en imagen 1, o también se pueden diafanizar, por ejemplo, camaleones. Y lo que ustedes ven en esta imagen es básicamente el desarrollo óseo de esas especies, los huesos que componen a dichos individuos. Se ve claramente, se ve la columna vertebral, ¿cierto? Se ven los huesos propios de las extremidades anteriores, de las extremidades posteriores, se ve el cráneo, ya incluso se pueden ver los dientes, las costillas de ese individuo, el húmero, la escápula, el radio ulna, se ven todos los huesos y eso nos va a permitir el que nosotros podamos utilizarla como una herramienta educativa para los estudiantes. Acá se ve una imagen con zoom, ¿cierto? En la osificación, ¿cierto?, de las extremidades
En esa imagen ustedes pueden ver claramente todos los huesos que componen una extremidad de un animal, extremidad anterior. Y en esta otra imagen podemos ver la afanización de distintas especies de animales. Se ven peces, ¿cierto? Se ve un ave, que sería esta, y roedores. ¿Ya? Entonces, lo que más se afaniza principalmente son especies pequeñas en su desarrollo embrionario y fetal. Como pudieron observar en la parte de la descripción de los distintos pasos, se requieren componentes líquidos que en el caso de animales muy grandes no es muy factible hacer porque existe una cantidad importante. Entonces se diafanizan principalmente animales de pequeño tamaño. Y también se describen el desarrollo embrionario y fetal de animales de pequeño tamaño. Entonces lo que podemos ver en estas dos imágenes, una es un close-up, ¿cierto? Una imagen bastante expandida de lo que es la extremidad anterior de un animal. Y en la segunda imagen, las distintas especies de animales que se pueden diafanizar, roedores, como les mencioné yo, aves y ciertos peces que no sean cartilaginosos, claramente, tienen que ser peces óseos, ¿ya? Los peces cartilaginosos es un poco más difícil, pero se puede hacer igual. Acá hay otra imagen, ¿cierto? En el caso de un pez, y esta que quise dejar acá, que yo la encontré maravillosa, que es la diafanización de un murciélago. Entonces lo que ustedes están viendo acá es la estructura propia de lo que va a ser el ala del murciélago. Entonces se ven los dígitos, los deditos del murciélago, y esto que está acá transparente sería la piel de su ala. Yo encuentro que es maravilloso, personalmente. Me imagino que quizás no, a no todos les debe parecer maravilloso. Y cuando yo les hablaba, ¿cierto?, de que también se pueden describir alteraciones o malformaciones, puse precisamente esta imagen, que es la diafanización de una malformación congénita del riñón, que se llama el riñón en herradura. ¿Qué es el riñón en herradura? Es básicamente el que los polos caudales de los riñones, como se ve aquí, están fusionados. Entonces, del riñón 1 y el riñón 2, que originalmente deberían estar separados, en realidad están fusionados, que se ve aquí. Entonces, también se pueden diafanizar o se pueden preservar estructuras alteradas, como el caso de este riñón en herradura. Y se puede observar, ¿cierto?, que comparten la irrigación. Ya acá, toda esta parte que se ve en morado, son los vasos sanguíneos que están compartiendo los dos riñones. Es bastante interesante, es una patología que lamentablemente es común en el ámbito veterinario, principalmente en ciertas especies que tienen contacto con pesticidas como los bovinos. Los bovinos lamentablemente exhiben hartas malformaciones congénitas, y una de las teorías que se maneja es que, claro, es por la exposición a los pesticidas. Y el riñón en herradura se da bastante en la especie bovina. Ahí lo pueden visualizar. Por favor, que les quede claro que en normalidad, en fisiología, los riñones tienen que estar separados, no de esta forma, no pueden estar unidos a través de su polo, y por eso se llama riñón en herradura, porque parece, bueno, anatómicamente hablando, parece una herradura de un caballo. También agradecimiento, es cierto, a la titulada Vania Castañeda de ITMA y ahora actual estudiante de veterinaria en UTLA, porque también contribuyó a la realización de esta charla. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, pues, Ignacia, por este trabajo, por mostrarnos cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, esta técnica, una técnica que permite, ¿no es cierto?, que nosotros podamos conocer algo que en términos concretos no podríamos verlo ni conocerlo, si no es a través de la visualización que tú nos acabas de mostrar. Y me gustaría que pudieses ahondar en particular en cómo esta técnica le puede servir, ¿no es cierto?, a un estudiante de ITMA, al estudio, ¿no es cierto?, técnica en términos de su práctica, de su hacer. ¿Cuáles podrían ser las utilidades que podría tener para él o para ella? El ramo de estructura macroscópica y microscópica, que lo dicto yo, pobres de mis alumnos, es complejo, porque si uno lo piensa, es muy difícil imaginar dentro del organismo. Es muy difícil que, por ejemplo, yo esté hablando de cráneo, de la formación embrionaria, es muy difícil que el alumno logre imaginar lo que yo sé, ¿cierto? Y lo que yo quiero expresarles.
Entonces, y uno lo vivió también siendo alumno, o sea, a mí me costó un montón tratar de comprender qué iba en qué parte, ¿cierto? Qué existía y qué no existía, dónde existía. Es muy difícil llevarlos a ese plano. Entonces, la diafanización es una técnica, ¿cierto? Que permite que lo vean, no que lo tengan que imaginar, que vean específicamente cómo ocurre. Y lo ideal sería tener, ¿cierto?, distintas etapas, como lo mencionaba yo, ¿cierto?, para que puedan ver, acá se está formando la osificación endocondral, acá están viendo la osificación propia del hueso, y los distintos también, porque también se aborda dentro del ramo lo que es el desarrollo embrionario y fetal, entonces se podrían ver los distintos momentos, porque el desarrollo fetal y embrionario tiene hitos, ¿ya? Está la blastulación, ¿cierto? La organulogénesis, está después la neurulación, antes de la organulogénesis la neurulación, entonces uno podría eventualmente mostrarles a los estudiantes de manera visual, ¿cierto? Ahí en el momento, cómo ocurren todos estos procesos y que favorecería, ¿cierto?, muchísimo el aprendizaje en acción. Más que, claro, el ver una diapositiva con las imágenes, el tener ahí el individuo, ¿cierto?, el espécimen diafanizado. No, qué fantástico. Imagínate que para ellos, ¿no es cierto?, es un aprendizaje. Y además que tú te contabas que esto también se puede utilizar como un medio, ¿no es cierto?, para poder sensibilizar, ¿no es cierto?, educar, ¿cierto?, a la población, que también son procesos importantes y son procesos necesarios, ¿no es cierto?, para poder generar la conciencia que nosotros esperamos en la gente hacia los animales, hacia lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, que es que se produzca que seamos ganantes, ¿no es cierto?, del cuidado de ellos, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que tenemos que tener sobre estos animales y, por supuesto, el rol que juegan ellos, ¿no es cierto?, al aprender bien y a enseñar bien, porque aprender bien significa enseñar bien también. Y practicar bien, porque ese es otro tema importantísimo. El estudiante de IMA es un estudiante que practica y que practica, ¿no es cierto?, desde estos aprendizajes que tú nos estás enseñando. Muchas gracias, Ignacia, es un tema tremendamente interesante, así que invito a toda la comunidad a que siga participando, a que siga estando presente durante todo este proceso. Es una semana, son muchas charlas, son muchos temas. Este es uno de los muchos temas que obviamente nos interesan y que esperamos que ustedes puedan tomarlo, puedan aprenderlo, puedan hacerlo parte de su vida también. Así que un gran abrazo, Ignacia, un gran abrazo a la comunidad y por supuesto nos estamos viendo en otra oportunidad, si no es en ITMA Skill, en las actividades de nuestro instituto. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.